desarrollar lo relativo a las categorías que se manejan dentro de una institución pública que forma parte dentro de la administración pública, ¿no es cierto? Muy bien, ¿cuáles son estas categorías que sirven para clasificar el conjunto de trabajadores que se desarrollan dentro de una institución pública? Muy bien, la Ley Marco del Empleo Público hace una clasificación bastante importante, de tal manera que va a hacer la siguiente mención. En el primer rubro o la primera categoría, esta va a estar integrada por los funcionarios públicos. La segunda categoría está integrada por el empleado de confianza. La tercera categoría es el servidor público, que a su vez está integrado por el directivo superior, el ejecutivo, el especialista y el personal de apoyo. Entonces, cada una de estas categorías las vamos a analizar a efectos de entender ese sistema laboral que se aplica en las instituciones públicas, ¿no es cierto? Tengan en cuenta que la administración pública, todo ese conjunto de instituciones públicas, está integrada por seres humanos que prestan sus servicios, que desempeñan su actividad laboral en las instituciones públicas. Y lógicamente se requiere regular esa actividad. Es básico, importante de que se regule el acceso, que se regule los derechos, obligaciones, beneficios, régimen disciplinario, de todo ese conjunto de trabajadores que laboran en las instituciones públicas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, tenemos una clasificación de los empleados públicos. El primero de ellos es el funcionario público. ¿Qué viene a ser el funcionario público? Muy bien, vamos a dar lectura a la ley para analizarla a partir del texto literal del dispositivo legal. ¿Qué es lo que dice la ley? Muy bien, vamos a dar lectura. Funcionario público desarrolla funciones políticas, desarrollan políticas del Estado, dirigen organismos o entidades públicas, puede ser de elección popular o de confianza. Entonces, a partir de esa disposición podemos entender que funcionario público debe de entenderse por aquel servidor, ¿no es cierto?, del Estado, pero que tiene la máxima jerarquía dentro de la institución. Por ejemplo, dentro de una institución, en este caso una municipalidad, ¿quién vendría a ser el funcionario, digamos, de más alta jerarquía? El alcalde. El alcalde. Por supuesto, claro que sí, el alcalde. De tal manera que todos esos parámetros que establece la ley se engarzan dentro de la figura del alcalde. El alcalde es un funcionario público, pero también la ley hace dos menciones. Señala que para que sea considerado como funcionario público, este servidor del Estado, este trabajador del Estado deberá de desempeñar funciones de la más alta jerarquía, funciones políticas, es decir, deberá tomar las decisiones políticas de más alta jerarquía, ¿no? Lógicamente, todo esto que les estoy describiendo se engarza dentro de la figura del alcalde. Entonces, vamos a utilizar el ejemplo de la municipalidad para seguir comprendiendo estas categorías, ¿no? ¿Qué más nos señala la ley? La ley señala que los funcionarios públicos pueden clasificarse en funcionarios de elección popular o funcionarios de confianza política. Muy bien, entonces, respecto del primero, respecto de la elección popular, efectivamente hay funcionarios públicos de elección popular, es decir, que han sido elegidos a partir de los comicios electorales, a partir de los procesos electorales que se han desarrollado, ¿no?, cada cierto tiempo. Muy bien. El ejemplo clásico sería el alcalde, sería de repente el gobernador regional, el propio presidente de la República.
Entonces ellos son funcionarios de elección popular, ¿no es cierto? ¿Desempeñan funciones políticas? Por supuesto que las desempeñan. ¿Toman decisiones de la más alta jerarquía? Las toman, ¿no? Muy bien. Después tenemos a los funcionarios públicos de confianza política, quienes se engarzarían dentro de este esquema. Si desean, pueden participar, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, ¿quiénes podrían engarzarse dentro de ese esquema que señala la ley? Dice, ¿no es cierto? Funcionario público es aquel que ha sido, digamos, designado por confianza política. En el desarrollo de la coyuntura de emergencia sanitaria que estamos viendo, observamos que con frecuencia el presidente de la República expone, digamos, el texto de los decretos de urgencia que emite, y a su lado, haciendo una imagen de respaldo, están sus ministros. Entonces, los ministros son funcionarios públicos designados por confianza política. Es decir, al ministro, digamos, del Interior, nadie lo ha elegido en forma popular. Él está allí porque el presidente de la República tiene esa prerrogativa de rodearse de los funcionarios que le generen confianza. Se trata de que el Poder Ejecutivo realice un trabajo sólido, realice un trabajo responsable, profesional. Y para eso, nuestro sistema jurídico establece que para consolidar esa responsabilidad en el trabajo del Poder Ejecutivo, se requiere que los funcionarios públicos que vayan a ser los futuros ministros sean designados por confianza política, ¿no? Al ministro no se le elige en forma popular. Esa es una atribución personalísima del presidente de la República, ¿no? Lo mismo podría suceder también en un gobierno local. En una municipalidad, de igual manera, el alcalde, como figura política, como funcionario de elección popular, también tiene un conjunto de prerrogativas. Entre ellas, este podría también designar por confianza al conjunto de profesionales que lo vayan a acompañar en su gestión como funcionarios políticos, pero de confianza. Por ejemplo, tenemos el papel que asume el gerente municipal. Generalmente en las municipalidades, el gerente municipal es un servidor, es un personal de confianza evidente con el alcalde. El alcalde necesita gente en la cual poder confiar, porque se trata de consolidar una gestión política, ¿no? Es por eso que nuestro sistema jurídico va a eximir algunos cargos en un menor porcentaje, los va a eximir de la elección popular o del ingreso por concurso público, ¿no? Que este es el caso. Funcionarios públicos por confianza política, ¿no? Muy bien, entonces tenemos dos categorías. Muy bien, luego vamos a hablar del empleado de confianza, ¿no? ¿Qué es el empleado de confianza? Muy bien, vamos a seguir analizando la ley, el texto literal de la ley, y la ley sostiene lo siguiente. Empleado de confianza desempeña cargo de confianza técnico o político. No puede ser mayor al 5% de los servidores de cada entidad. Muy bien. Para ordenarnos un poco, cuando hablemos de servidor público, vamos a entender por servidor público tanto a los funcionarios públicos como también a los demás trabajadores de menor jerarquía. Todos ellos van a ser considerados como empleados públicos, ¿ya? Ese es el término general.
también puede ser trabajadores del Estado. Cuando se habla de trabajadores del Estado, de empleados públicos, de servidores públicos, se entiende que se está hablando de funcionarios públicos, está hablando de directivos, ejecutivos, especialistas, empleados de confianza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya la diferencia va a radicar en cada una de esas categorías que les vengo mencionando y que la ley establece, ¿no es cierto? Muy bien, empleado de confianza. Desempeña cargo de confianza técnico o político, ¿no? Puede ser un chofer, asesor o portavoz de imagen institucional. En ninguno de los casos, el empleado de confianza o los empleados de confianza pueden superar el 5% de los servidores de cada entidad, ¿cierto? Entonces hay un porcentaje reducido que puede ocuparse a partir de esa elección por confianza que hace el alcalde dentro de una municipalidad. En uno de los casos puede superarse el 5% de acuerdo a la ley marco del empleo público. Para entenderlo esto, les voy a poner como ejemplo. Por decir, tenemos una municipalidad, la municipalidad X. Muy bien, entonces en la municipalidad X ya tenemos un alcalde que ha sido elegido en forma legítima y por lo tanto es un funcionario público elegido por voto universal, ¿no es cierto? A su vez, este alcalde, para integrar su equipo de trabajo, el más directo, ha nombrado por confianza a un gerente municipal. Pongámosle el nombre de Carlitos, ¿ya? Carlos, gerente municipal, ¿cierto? Carlos, muy bien. Entonces, para seguir armando su equipo de trabajo, va a necesitar también especialistas, demás trabajadores que le generen confianza al alcalde, pues para que pueda construir un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, sin superar el 5%, este podrá designar por confianza algún trabajador, que podría ser su chofer personal, ¿no es cierto? Entonces, para que se desempeñe esa labor, aparte de cumplir los demás requisitos que exige la norma, entre ellos que tenga licencia de conducir y demás, lógicamente, el otro requisito es que haya respeto, lealtad institucional, ¿cierto? El alcalde lo que quiere es que le cubran las espaldas, ¿no? Eso es básico, ¿no? Eso es de lealtad institucional. Entonces el alcalde trae a un chofer de su entera confianza. Alguien en quien se pueda confiar de repente la circulación, el tránsito del propio alcalde, ¿no? Muy bien, también podríamos traer como ejemplo a un asesor, podría ser un asesor político, ¿no? Entonces el alcalde no necesariamente lo sabe todo, ¿no? Por el contrario, sucede todo contrario. El alcalde está en un nuevo escenario. Quizás nunca se había imaginado que llegar a un escaño de funcionario público por elección popular traía tanta responsabilidad. Así que para tratar de estar a la altura, a la expectativa y para colmar las exigencias de la población, tendrá que conseguirse a un asesor, a un consultor experimentado en estas gestiones políticas, que conozca algo de derecho administrativo, que conozca algo de imagen política, algo de politología, de sociología, alguien en quien se pueda confiar o depositar, digamos, toda la confianza para poder obtener una orientación, ¿no? Y eso es lo que generalmente sucede con los alcaldes o con cualquier funcionario político. Estos lo primero que hacen es rodearse de buenos asesores, lógicamente para asegurar una gestión más o menos aceptable, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, generalmente sucede aquí en nuestro medio,
el alcalde designa por confianza a un asesor político, lógicamente pagado, ¿no? Con una remuneración establecida y lógicamente los recursos van a salir del presupuesto de la municipalidad, ¿no? Muy bien, de igual manera, el alcalde va a poder de repente elegir a un asesor en imagen institucional, alguien que permita asegurarle el prestigio, alguien que tenga experiencia en medios de comunicación a efectos de asegurar el prestigio institucional, el prestigio del alcalde. Necesita de un asesor de imagen institucional, ¿no? Entonces, seguramente va a traer a un experto en protocolo, en marketing, en general, en imagen institucional. Lógicamente, ustedes saben, estamos en un escenario mediático. Los alcaldes y demás funcionarios públicos elegidos, sobre todo en forma universal, ellos son blanco de opiniones, de críticas, de exigencias, y eso ustedes lo saben bastante, eso lo observamos en los medios de comunicación, hay mucha presión. Entonces se necesitará de todo un profesional que tenga relación con los medios de comunicación a efectos, digamos, de eh, eh, sopesar esas presiones mediáticas, o finalmente también se requerirá de un experto en medios de comunicación para tener espacio para que el alcalde a partir de los medios de comunicación pueda expresar también sus mensajes a la población. Eso es lo que pasa también con el presidente Martín Vizcarra. Eh, se nota ahí que detrás de todas esas exposiciones que él realiza, detrás de él hay todo un trabajo técnico profesional realizado por especialistas en medios de comunicación. No es que salga así por así, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? Eso es evidente. Allí hay camarógrafos, hay asesores de imagen, ¿no? En general hay expertos en medios de comunicación. Lo mismo sucede con el alcalde, ¿no? Lo mismo sucede en ese gobierno local, en ese gobierno pequeño, ¿no? Inclusive, siendo un poco más oficial, debo comentarles de que todas las instituciones públicas tienen el área, tienen una unidad especializada en imagen institucional, que está generalmente copada por profesionales de las ciencias de la comunicación. Entonces, ahí también hay un espacio para que se desarrolle esa profesión de ciencias de la comunicación, ¿cierto? Muy bien. Vuelvo a decir, en ninguno de los casos podrá extenderse, extralimitarse del 5% de todos los trabajadores de la municipalidad, ¿no es cierto? O de la institución pública. Muy bien. Luego tenemos a los servidores públicos propiamente dichos, ¿no? Los servidores públicos propiamente dichos van a estar integrados por directivo superior, por el ejecutivo, por el especialista y el personal de apoyo. Entonces, vamos a analizar cada uno de estos. El directivo superior desarrolla funciones administrativas. Podría ser un jefe de unidad, ¿no? Se ingresa por concurso público. No excederá del 10% de los servidores de la entidad pública. Muy bien, entonces la diferencia entre funcionario público, empleado de confianza y servidor público radica en que el funcionario público y el empleado de confianza trabajan de manera cercana con el alcalde o con la autoridad política. La relación es cercana, es estrecha. Y bueno, sirve lógicamente para desarrollar funciones políticas. Pero ustedes me dirán, ¿cuál es la diferencia entre el funcionario público y el directivo superior? El directivo superior no realiza funciones políticas, desarrolla funciones administrativas propias del servicio público.
Entonces hay que entender muy bien esta parte a efectos de evitar mucha confusión. Cuando hablamos de funciones políticas, hablamos de gestión. Hablamos de que el alcalde tiene que ir a tocar las puertas de otras instituciones más grandes para obtener presupuestos no solamente gubernamentales, sino también no gubernamentales. Por decir, el alcalde, vuelvo a decir, es el titular de la entidad, es el representante de ese distrito y tiene que hacer gestión fuera de la municipalidad, fuera del distrito, para conseguir recursos, apoyo, para conseguir de repente que se ejecute alguna obra, tendrá que ir a hacer gestión al MEF, tendrá que viajar, valiéndose de su investidura de político, respaldándose en su investidura de alcalde, ¿no? Entonces, siendo alcalde, va a tener más puertas abiertas para que pueda realizar la ejecución de algún proyecto. En representación de su población, fíjate, se va hasta el MEF. En el MEF va a pedir audiencia, ¿no? Va a pedir reunirse con el ministro de Economía y Finanzas y explicarle las razones que priorizan el otorgamiento de algún presupuesto. Eso es hacer gestión, ¿no? Pero también hacer gestión significa resolver problemas estructurales álgidos de ese distrito. Entonces, eso también significa hacer gestión. Hacer gestión también va a significar tomar decisiones políticas, ¿no es cierto? Decisiones políticas en cuanto a la dirección del servicio público, ¿no? Entonces, decisiones políticas que atañen a la institución pública, por decir, van a adoptar una política institucional de cumplimiento de derechos laborales. O sea, a partir de este alcalde se va a maximizar los derechos laborales para los trabajadores de esa municipalidad. Esa es una posición política que ha asumido ese alcalde. Entonces, en buena hora por los trabajadores institucionales. Pero puede ser que adopte otra posición, adopte otra posición política, de repente mucho más austera, y sostenga de que en esta gestión política se van a evitar los gastos, digamos, generales, ¿no? Dando a entender de que no va a haber aumento, de que no va a haber pago de algunos beneficios, claro que por ley se exige, pero bueno, son políticas institucionales, ¿no? Entonces, fíjate, hacer gestión también significa la toma de decisiones políticas. En lo mejor de los casos, lógicamente esas decisiones políticas tienen que armonizarse con la ley, ¿no? Eso es lo correspondiente, eso es lo debido, y tiene que ser así siempre. Lo contrario tornaría que una decisión política sea ilegal, ¿no? Y ahí, lógicamente, hay mucho riesgo de que la gestión se torne ilegal. Y si eso es así, lógicamente allí va a intervenir el Ministerio Público, Contraloría General de la República y todo eso. En todo caso, volvemos a aclarar, ¿no? Las decisiones políticas, lógicamente, se construyen a partir de la libertad que tienen los actores políticos, ¿no es cierto? Pero esa libertad de ninguna manera podrá sobrepasarse la ley, podrá extralimitarse de la ley del derecho administrativo sobre todo, ¿no es cierto? En lo posible de las cosas, tiene que articularse la decisión política con los procedimientos legales, con el derecho administrativo. Lo contrario sí deviene ilegal y eso es problema, ¿no? Es un riesgo para la autoridad, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces, les comentaba que el directivo superior puede entenderse como el jefe de una unidad. Por decir, tenemos el gerente, ¿no es cierto? El gerente municipal que ha sido designado por confianza por el alcalde. Este va a ser entendido como un empleado de confianza, ¿no es cierto? Muy bien.
A este puesto, lógicamente, se accede por la confianza que deposite el alcalde, siempre y cuando cumpla los requisitos previos que señala el CAF. Entonces les voy a explicar un poco más adelante qué cosa es el CAF, el ROF, ¿no? Pero recapitulando, tenemos un alcalde que viene a ser el funcionario público. Su empleado de confianza vendría a ser, de repente, sería un asesor de imagen, ¿no es cierto? Que hemos también traído al ejemplo. El funcionario público elegido por confianza vendría a ser el gerente municipal, ¿cierto? Entonces tenemos alcalde, gerente municipal, tenemos asesor de imagen institucional. Todos ellos se integrarían dentro de funcionario público y empleado de confianza. Muy bien, hasta allí estamos bien. Muy bien. En el rubro de servidores públicos, directivo superior, entonces vamos a tener al jefe de la unidad de rentas. Todas las municipalidades tienen una oficina de rentas que se encarga de realizar los cobros, procedimientos tributarios, lógicamente para recabar dineros para la municipalidad, ¿no es cierto? Los famosos RDR, recursos directamente recaudados. Entonces, esa unidad lógicamente tiene que estar liderada por el profesional más competente, el que tenga mayor experiencia, tenga mayores aptitudes y actitudes para gerenciar una unidad, es decir, el jefe, ¿no? Entonces, aquel que conoce todos los procedimientos, conoce la legislación, tiene también llegada con su personal y lógicamente logra su identificación en el servicio. Ese va a ser el jefe de unidad. Ese jefe de unidad es el directivo superior. Es el jefe de esa unidad de rentas, por ejemplo. Le vamos a poner el nombre de Marta, ¿no? Marta es la jefa de unidad de rentas. Entonces, bajo su disposición están todos los procedimientos administrativos en cuanto a rentas. Está a su disposición todo el personal que trabaja en esa unidad. Entonces, en esa unidad seguramente va a haber un personal de mesa de partes. Esa unidad tiene su propia mesa de partes que recepciona documentos o también deriva documentos, ¿no? Entonces, fíjate, dentro de esa unidad ya tenemos un personal, que sería el responsable de trámite documentario de esa unidad. Luego vamos a tener a un personal de apoyo, ¿no? Que podría ser un auxiliar que está desarrollando sus funciones, digamos, a manera de práctica, ¿no? Entonces podría ser el practicante, ¿cierto? El practicante. Ahí está. Esa unidad tiene 2 o 3 practicantes que sirven de apoyo a los demás trabajadores de esa unidad. Por decir, Rosita, que es una practicante recién egresada de la universidad, está haciendo prácticas en la municipalidad X en el área de rentas. Ella ha egresado de contabilidad y está ordenando, ayudando a los demás trabajadores de esa unidad, ¿no? En cualquier actividad que se desarrolle dentro de esa oficina, ¿no es cierto? De igual manera tenemos a Roberto y tenemos a Arturo, ¿ya? Los 3 son practicantes que apoyan los quehaceres de esa oficina. Muy bien, entonces ya tenemos el personal de mesa de partes, tenemos el personal de apoyo, ¿no? Luego vamos a tener al especialista, ¿no? El especialista. ¿Quién va a ser el especialista? Es aquel que desempeña la ejecución de servicios públicos. Entonces, para entenderlo dentro de ese ejemplo de la oficina de rentas, ustedes cuando han ido a alguna municipalidad han visto, ¿no es cierto?, que allí lógicamente hay atención al cliente, ¿no es cierto? Tú quieres pagar algún tributo, quieres pagar de autoavalúo,
vas a la municipalidad, esperas tu cola, y una vez que llegue tu turno, vas a la oficina y ahí te va a atender una señorita o te va a atender algún profesional, lógicamente te va a explicar el procedimiento, cuánto debes, ¿no? Y finalmente te va a entregar de repente el recibo por el pago de autoavalúo. Entonces allí observas un especialista administrativo, alguien que desarrolla su función que tiene que ver directamente con el servicio público. En este caso, el servicio público es, lógicamente, el de atender a la población en el rubro de administración tributaria, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, seguimos con el ejemplo. No solamente vamos a ver a uno, sino que hay varias ventanillas, ¿no es cierto? Eso es en toda municipalidad, ¿no? En Santiago, en la plaza, allí mismo, ¿no es cierto? Hay una oficina donde observas que hay varias oficinas y se le atiende a la población, ¿no es cierto? En San Jerónimo, de igual manera, tiene un área especializada donde hay varias ventanillas y se atiende a cada usuario. Lo mismo sucede en Huancha. Ustedes saben, han visto, ¿no es cierto? Muy bien. Luego vamos a tener al Ejecutivo. Desarrolla funciones administrativas. Entonces, jerárquicamente va a estar un poquito más arriba que el especialista, en el sentido que se encarga de resolver problemas un poco más complejos, ¿no? Un poco más complejos. Por decir, los especialistas están desarrollando la atención al usuario y en ese interín hay una duda, ¿no? Hay una duda, el especialista no puede resolver el problema. Hay una duda en cuanto a si se debe de aplicar la ley que exonera, digamos, el impuesto predial a los que son mayores de 60 años, o bien no se exonera, ¿no? Entonces, lógicamente, para lograr cubrir, absolver esa pregunta, se requiere un poquito más de experiencia, un poquito más de formación, de capacitación, ya conocimientos legales o conocimientos más especializados. Entonces tendrá que recurrirse al Ejecutivo, ¿no? Entonces seguramente ese puesto va a estar ocupado por un abogado especialista en derecho tributario, ¿no es cierto? Derecho municipal y derecho tributario. Seguramente él, con toda la experticia que tiene, va a determinar que no se cobre el autoavalúo porque la señora cumple los requisitos de exoneración. Entonces, fíjate, así se solucionan los problemas. Si es que estos se complican, ¿no es cierto? Se complican. Para eso se tiene toda una jerarquía de trabajadores, cada uno con mejor especialidad que va a asegurar la solución del problema, ¿no? Y finalmente, por encima de ese ejecutivo, de ese profesional ya especializado, por encima de él, ya tenemos al directivo superior, el jefe de unidad que les decía, que no solamente a su cargo va a estar el personal de apoyo, el personal de mesa de partes, no solamente va a estar bajo su mandato va a estar el especialista, sino también el ejecutivo, ¿no es cierto? Entonces, el directivo superior es aquel trabajador, generalmente es profesional, ¿no es cierto? Para llegar ya a esos niveles, ya hay que tener una experiencia comprobada en la administración pública, lógicamente para organizar toda esa unidad de administración tributaria. Ahí ya habrá tenido que pasar muchos añitos para lograr toda esa experiencia, ¿no es cierto? Entonces, generalmente se comienza por el puesto más, digámoslo así, jerárquicamente, el puesto menor, que vendría a ser practicante, ¿no? Ingresas aprovechando que de repente hay convenios institucionales. En esta universidad tiene muchos convenios, eso se los comento a ustedes chicos a efectos de aprovechar esos convenios que tienen. Entonces, tranquilamente ustedes podrían ir a la municipalidad de San Jerónimo o cualquier otra municipalidad que tenga convenio
con ella a nuestra universidad a efectos de solicitar una práctica, ¿no? Y si es que hay la plaza correspondiente, si es que no está copada esa plaza de practicante, seguramente ustedes van a ser beneficiarios a una plaza como practicante, ¿no? Y aquella vez a nosotros nos reconocían un monto ínfimo, pequeño, ¿no? 200 soles. Y claro que aquella vez también era dinerito, ¿no? Pero ahora, lógicamente, los montos retributivos por la labor de práctica se han extendido. Parece que no bajan del mínimo vital, lo cual no es, digamos, no caería mal a nadie. En todo caso, allí tienen las puertas abiertas, chicos, ¿no? Ya está me imagino, quinto semestre, mitad de carrera, ya tienen cierta base, y con la base que van a tener en esta asignatura, seguramente van a ir y tocar las puertas de las entidades públicas, ¿no? Háganlo por ustedes mismos, ¿no? Alguna vez yo también lo hice de esa manera, eh, nos aventuramos, nos envalentonamos con todo el coraje, fuimos a solicitar, a pedirlo, lógicamente, de buena manera, ¿no es cierto? Con todos los respetos correspondientes, porque imagínate si no vas a ir en forma respetuosa, allí las puertas se te cierran rapidísimo, ¿no? Entonces hay que ir con toda la sencillez correspondiente, hay que ir, digamos, con todas las ganas de apoyar, sin esperar inclusive retribución alguna, eso ya viene después. ¿No? Vayan, ofrezcan su apoyo un par de horas, unas 3 horas quizás, de repente 4 horas, medio tiempo, y no esperen retribución económica, eso ya posteriormente ya se puede concretizar una vez que los jefes logren considerar tu trabajo, ¿no? Pero primero tienes que mostrar actitud, ¿no? Y aptitudes, ¿no? Entonces, pero allí están las puertas abiertas. Las instituciones públicas requieren apoyo, ¿no? Así que, bueno, ya depende de ustedes, chicos, ¿no? Bueno, quizás en esta emergencia sanitaria no va a poder ser factible ello, pero una vez que todo se normalice, ustedes seguramente van a poder ir, tocar la puerta de repente de la asesoría legal de alguna municipalidad, presentarse y decirle, señor abogado, yo soy estudiante de la universidad, estoy en sexto semestre y tengo un espacio en las mañanas, 3 horas, y yo quisiera venir a apoyarle. Lógicamente, mi intención no es ninguna retribución económica, más bien en cualquier cosa que usted necesite, de repente yo voy ordenando las normas del peruano, las voy compilando, voy archivando de repente aquellos documentos que requiere usted que se archiven, o de repente llevando documentos, ¿no? Así se empieza, así se empieza. En el transcurso ya te vas familiarizando con los documentos, ya vas reconociendo qué es un memorándum, qué es una, digamos, un oficio, una notificación, ¿no? Entonces, así, de a poquitos, con sencillez, con humildad, ¿no? Siempre escuchando, ¿no? En ese estatus, lo que te va a quedar es escuchar, ¿no? O podrías discutirle al profesional, lógicamente no, tendrás que hacer caso más. Entonces, esas recomendaciones te valen mucho, ¿no? Entonces, en tu posición de practicante, lo que te queda es hacer caso. Si tu jefe te dice, señor, usted tiene que venir a tal hora y ordenar tales documentos, tendrás que hacerlo, ¿no es cierto? No lo cumples, ten en cuenta de que detrás de ti hay otros señores que requieren esa oportunidad. Entonces, así son las cosas, ¿no? Así son las cosas en la realidad. Muy bien. Entonces, termino la idea con lo siguiente, ¿no? Si en el transcurso de esos 2 meses o 3 meses que has estado apoyando como practicante, has demostrado responsabilidad,
respeto y ganas de superación, lógicamente tu esfuerzo se promueve por sí solo. Y ten la plena seguridad que tu jefe seguramente va a proponer tu contratación, ¿no? De repente ya te pueden estar reconociendo alguna retribución como practicante, ¿no? Y quizás al medio año de repente ya estés trabajando, ¿no? Formalmente, ¿no? Has ingresado ya al concurso público, concurso CAS, pero lo has ganado porque has demostrado que ya tienes cierta experiencia, has demostrado también que, digamos, reúnes todas las condiciones para ocupar una plaza, ¿no? Entonces, fíjate, prácticamente ya habría solucionado tu preocupación laboral hasta cierto punto, ¿no? Y ocurren esas oportunidades, chicos, en las instituciones públicas. No desaprovecharlas. A partir de ese momento, de ese trampolín que ha significado que tú toques la puerta de la institución pública como practicante y te la hayan dado, ya sería poco inteligente perder esa oportunidad, ¿no? Ahí has ingresado y ya tendrás que quedarte pues, hasta que consigas una mejor opción, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que generalmente sucede, ¿no es cierto? Entonces, has entrado como practicante, luego te has quedado como si ya, luego te has seguido superando tú mismo, ¿no? Has obtenido el título profesional y eres abogado. Entonces, con toda esa experiencia, postulas a una plaza dentro de la misma entidad, lógicamente, que está llamando, que esta vez necesita un abogado. Entonces, tú ya tienes toda experiencia y lo más probable es que tú ganes el concurso, ¿no? Y así sucesivamente sigas ascendiendo, ¿no? Entonces así son las cosas, lógicamente con respeto a la ley, lógicamente con respeto a tu trabajo, manteniendo el respeto también con tus demás compañeros de trabajo. ¿Mm? Entonces, así ha habido ejemplos de colegas, de más trabajadores que se han quedado nombrados o permanentes, ¿no? Así, comenzando de esa manera. Nadie de la noche a la mañana va a ser jefe, ¿no? Eso no ocurre. Eso no ocurre. Hay que pagar derecho de piso, lógicamente, ¿no? Pero, lógicamente, los procedimientos se van a acelerar ya por cuenta de uno, ¿no? Ya depende de uno. Depende de uno si se gradúa rápido y obtiene esa plaza de abogado. Depende de uno si de repente se demora un poco, ¿no? Depende de uno si se capacita y estudia una maestría y se sigue capacitando y se sigue superando. Entonces también va a conseguir puestos más expectantes, económicamente hablando, con mayor responsabilidad, obviamente, ¿no? Entonces, fíjense, ese es el secreto que les puedo comentar, ¿no? Entonces, tomarlo en cuenta, ¿no? Muy bien. Prosigamos con lo nuestro, acceso al empleo público. Muy bien, entonces, lógicamente el empleo público es un bien que debe de resguardarse porque tengan en cuenta que la administración pública es de todos, ¿no? El hecho de que a la administración pública vaya algún trabajador recomendado, que no haya tenido ningún mérito para trabajar, eso no le perjudica solamente a él, sino perjudica a toda la institución y por ende se perjudica todo el desarrollo del Estado, del país, a la población, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera, para evitar, digamos, ese riesgo institucional, el procedimiento básico para ingresar a un puesto en el Estado es el concurso público de méritos. A todo nivel, no hay excepción, ¿no? A todo nivel. El concurso público para abogados especialistas en derecho administrativo, asesores legales de la municipalidad, ¿no? Gestores del procedimiento administrativo disciplinario, secretarios técnicos, especialista legal del área de recursos humanos, especialista legal del área de
administración tributaria, logística, abastecimientos, almacén. En cada una de esas áreas, lógicamente, se requiere de abogados especialistas, ¿no? Entonces, ve sacando cuentas, la gran demanda que no solamente tienen en la actualidad, sino que se proyecta a futuro. Todas las instituciones públicas necesitan abogados. ¿Por qué? Porque es un Estado social de derecho. Pero que ello no signifique también confiarnos en el sentido de que por el hecho de ser abogado voy a tener una plaza asegurada. Eso tampoco es así. También existe un gran número de abogados, ya somos varios abogados aquí en Cusco. Entonces, me parece que está superando ya los 9.000, creo. Entonces, hasta que ustedes de repente logren obtener el título profesional, de repente esto va a incrementarse hasta 15.000. Entonces, cada vez más va a haber mayor competencia. Y ahí sí, lógicamente, va a primar ya lo que les decía, ¿no es cierto? La capacidad, va a primar los méritos, la responsabilidad, la experiencia. Eso es lo que va a primar, ¿no? Entonces, por eso hay que ir construyendo. Ustedes ya desde este momento tienen que estar construyendo ya ese perfil de futuro profesional responsable, destacado, capaz, ¿no? Lógicamente, por capaz se entiende aquel que resuelve problemas, ¿no es cierto? Acorde con la ley, ¿no? Acorde con el derecho, ¿no? Queremos profesionales que resuelvan problemas, no que los agraden, ¿no? ¿De qué nos sirve de repente a alguien que tiene el título profesional, pero no resuelve problemas? Lo que hace es repetir lo que dice la norma, ¿no? Entonces, mejor nos traemos a un robot, lo haría mejor, ¿no? Entonces, fíjense, ahí va la exigencia, ¿no? Entonces, para acceder al Estado es mediante concurso público de méritos, ¿no? Es más, ese procedimiento asegura de que a ti también se te respeten tus derechos, ¿no? Hay algunos casos, de repente, casos aislados, donde no se ha aplicado el procedimiento público de méritos. Son trabajadores de repente con un vínculo laboral desnaturalizado, donde hay vulneración de derechos laborales, ¿no? Hay informalidad en ese tipo de contrataciones, ¿no? Entonces, a veces la entidad no puede realizar un proceso de concurso público por X motivos, porque un concurso público demanda presupuesto, demanda eh, organización, preparación, ¿no? Y tiempo. Y a veces las entidades públicas requieren en el instante, por decir, se requiere, digamos, 3 secretarias, se requiere de repente unos 10 obreros, ¿no? Un abogado, entonces en el instante es lo que quieren. Entonces, a veces se mal utiliza una figura, ustedes lo habrán escuchado, ¿no? Locación de servicios, tan famosa institución dentro de nuestra coyuntura institucional, muy mal usada, lógicamente, para efectos de evitar el pago de derechos laborales, ¿no? Pero también para solucionar, copar algunas plazas en forma inmediata, ¿no? Se han mal utilizado. En el fondo debería de aplicarse concurso público de méritos, ¿no? Pero sería también taparnos los ojos ante una realidad evidente, ¿no? La famosa locación de servicios es un vínculo muy practicado en las instituciones públicas, ¿no? Bueno, muy bien, entonces, lógicamente el que ingresa por concurso público, ahí va a obtener la resolución, ¿no? La resolución correspondiente, y ese es el acto administrativo que reconoce que tú te has sometido a un procedimiento abierto, concurso público de méritos, se te ha evaluado, ha habido evaluación escrita, entrevista personal, ha habido análisis de file, ¿no? Y sobre esa base has obtenido el mejor puntaje y por lo tanto has ganado el concurso.
¿no? Ese es el concurso público de medios. Y finalmente, ese acto administrativo va a establecer la firma del contrato y va a disponer que se te entreguen los útiles, herramientas indispensables para que puedas desarrollar tu labor en forma óptima. Y con eso ya me refiero a que se te debe de asignar bienes, ¿no? Se te debe de asignar un patrimonio, por ejemplo, una computadora, útiles de escritorio, se te debe de asignar los libros, porque lógicamente las instituciones públicas tienen su propia biblioteca, ¿no? Y es más, cada oficina tiene sus libros de gestión, de consulta, ¿no? Entonces, se te va a asignar, tú vas a ser responsable de esos bienes patrimoniales. Se te está dando en cesión de uso, ¿no? Prácticamente se te está prestando, en otras palabras. Lo que tienes que hacer tú es darles el uso razonable, ¿no? No se puede, no te los puedes apropiar, no los puedes disminuir, ¿no? Y lógicamente, ¿no? Todo tiene que ser dentro de lo razonable. Tampoco se puede perder, ¿no? Están a tu nombre. Se pierde, ¿quién va a tener que compensar esa pérdida? ¿A quién? A quien se le ha asignado ese bien. Entonces, mucho cuidado con esos chicos. En las instituciones públicas, eh, los útiles, computadoras, el dueño es el Estado, ¿no es cierto? Por más que yo trabaje en esa entidad, eso no me da el derecho a llevarme los útiles de escritor. Lógicamente yo no me refiero a ustedes, no estoy hablando en general, porque me acabo de recordar, alguna vez tuvimos un problema con un trabajador, logramos descubrir que este señor se llevaba todos los días 1 kilo de clavo de una obra determinada. ¿No? No voy a decir nombres, ni voy a decir de la municipalidad, pero fíjese, así era. ¿No? Después se llevaba también varillas para soldar, ¿no? No sé cómo se llama esa cantidad, pero más o menos era varillas, ¿no? Varillas para soldar. ¿No? Otros trabajadores se llevaban gasolina, otros cemento, ¿no? Aprovechando de que, bueno, ¿cuál será también la idea que tienen algunos señores, ¿no? Pensarán que lo que es del Estado es suyo en forma personal, eso no es así. Eso le hace daño a la institución. El hecho de que te lleves por lo menos un alfiler, ¿no? Le hace daño a la institución. Son presupuestos públicos, están para cuidarlos, ¿no? Alguna vez también tuvimos problema con otro trabajador, él era profesional, era ingeniero eléctrico, y resulta que por un tema de naturaleza política, le habían hecho el favor de darle la oficina de mesa de partes. Y en mesa de partes este señor lo que hacía era imprimir sus trabajos personales, es decir, sus proyectos ahí de electricidad, eléctricos, ¿no es cierto? Trabajos personales, es decir, lo han contratado él como ingeniero eléctrico y lógicamente eso se entiende de que imprima sus trabajos con su propio peculio en su casa, ¿no es cierto? Porque voy a estar aprovechando los útiles de la municipalidad. Es más, yo requiero, este ingeniero requería papel bond de la municipalidad para imprimir sus propios trabajos. Ahí también hay otro delito, ¿no? Creo que es especulado de uso, ¿no? Entonces, fíjense lo delicado del asunto. No puede perderse ni un alfiler, ni un lápiz, ni nada de eso, ¿no? Entonces, lógicamente, eso tienen que conocerlo ustedes, ¿no? Porque finalmente ustedes son los que van a asesorar a la municipalidad. Entonces, en práctica, en teoría y práctica, tendrán que difundir ese mensaje a sus compañeros de trabajo, ¿no? Si por algo de motivos están viendo ustedes que hay una inconducta, ustedes tienen toda la autoridad para decirle, oiga señor, eso está equivocado, por favor, no lo vuelva a hacer. Eso está inclusive sancionado por ley, ¿no? Entonces hay que evitar esas cosas, porque se trata de querer a la institución donde uno trabaja. Por Dios, esa institución, lógicamente, al trabajador lo acoge,
¿no? ¿Eh? Le da la oportunidad para que pueda desarrollarse en forma de profesional, de técnico o de auxiliar. A partir de esa pequeña experiencia que pueda tener, sea de 6 meses, de repente, inclusive hasta menor, ha trabajado un mes, hasta ese mes va a servir para que se computabilice como experiencia laboral en el sector público, lo cual es determinante para obtener un buen trabajo. ¿Mm? Las entidades públicas o privadas siempre te piden experiencia en el sector público, sobre todo, de tal manera que es vital, ¿eh? Pero que tú desaproveches esa oportunidad que te ha dado la entidad y en vez de, digamos, de beneficiar a la institución, tú pongas tu interés particular para aprovecharte de la institución. Tengan en cuenta, tarde o temprano se sabe de las cosas en la administración pública, ¿no? Porque nadie, o sea, todas las cosas dejan huella, ¿no? Las gestiones se estudian a futuro, ¿no? Constantemente hacen estudios de Contraloría, pues ahí se puede determinar fácilmente. Aquí hay un error en el procedimiento. ¿Quién estaba en esa fecha? ¿Quién era jefe en esa fecha? Ah, en esa fecha era tal fulano, era el magíster Marco Abarca. Él estaba en esa fecha. Ah, ya, mira su trabajo, deficiente. Para evitar esas cosas, lógicamente, hay que realizar un trabajo intachable, porque en la administración pública tu trabajo se pereniza. ¿No? Bueno, no los quiero asustar, pero las cosas son así, ¿no? Tu trabajo se pereniza, ¿no? Todos los días emites informes. Esos informes se tienen que archivar o los vas a quemar, los vas a desaparecer. No. Presentas un informe, ese informe va con copia. Una copia, una copia es el cargo tuyo que va a ingresar al archivo de tu oficina. Ahí pones en el archivador, ¿no es cierto? Ahí lo pones. La otra copia seguramente va al funcionario al cual va dirigido el informe, ¿no? Pero a su vez, de repente, por la naturaleza del documento, este tiene que ir a otra oficina y así sucesivamente. Eh, Eso como algo consciente tuyo, ¿no? Pero en forma involuntaria también el documento puede, digamos, difundirse en toda la institución pública, porque resulta, de repente es un documento importantísimo, así lo ha decidido el gerente municipal, este documento, este informe es importante, debería de ser de conocimiento de toda la institución pública. Entonces ordena a su personal de apoyo, sáquenme fotocopias por favor de todo este documento y lo remite a todas las gerencias porque es necesario. Entonces ese documento con sus errores o horrores va a tener que difundirse a toda la institución pública. De repente sigue como ejemplo, ¿no? Lo van a subir al portal institucional de la municipalidad, ¿no? Para que ahí esté como modelo, ¿no? Fíjate, o sea, no es un trabajo lógicamente pues sencillo, lógicamente es complejo, pero también es enriquecedor, ¿no? Entonces, trabajar en la administración pública es una muy bonita oportunidad. Hay que aprovecharla en toda su real dimensión, cada momento, cada minuto, ¿no? Es enriquecedor. ¿No? No hay, digamos, otro espacio donde uno pueda tener, digamos, la oportunidad para desempeñar, desarrollar sus destrezas, capacidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un complemento formidable para el aprendizaje del derecho. Entonces, ahí va mi recomendación. Entonces, tienen ahí varias instituciones públicas, ¿no? A todo nivel, toda instancia, ¿no? Entonces, es cuestión de que ustedes vayan y lógicamente se presenten, ¿no? Y vayan ahí. Muy bien, sigamos. Régimen disciplinario, ¿no es cierto? Entonces, la ley marco del empleo público también establece un régimen disciplinario. Así como la ley otorga, ¿no es cierto?, derechos, beneficios, obligaciones, también establece la clasificación de los puestos, ¿no?, que hemos analizado, también va a tener una parte importante, régimen disciplinario. ¿A qué se refiere ello? Muy bien.
Entonces, sabemos que las relaciones sociales no siempre son pacíficas, ¿no es cierto? Siempre hay conflicto, por la propia naturaleza del ser humano. Entonces, ello mismo se va a irradiar en las relaciones laborales que se desarrollan dentro de la administración pública. Pese a que la ley disponga, ¿no es cierto?, deberá guardarse respeto con los valores institucionales, respeto a sus compañeros, qué sé yo. En la práctica puede haber alguna situación particular que vulnere la propia ley. Somos humanos, eso hay que entenderlo, ¿no? Entonces, los trabajadores de la administración pública también son humanos, ¿ya? Es decir, no están exonerados de repente a pequeñas escaramuzas, pequeños problemas que puedan suscitarse entre trabajadores, ¿no? Puede darse faltamientos de respeto, qué sé yo, ha habido de repente actitudes deshonestas, ¿no? Que ha podido, como en el caso que les he comentado de la gasolina, del papel bond y todo eso, ¿no? Entonces la autoridad tiene toda la facultad para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, si encuentra indicios de la comisión de alguna falta grave, alguna infracción a la ley laboral, a las leyes administrativas, y ello lo ha constatado la autoridad, entonces se queda a iniciar el procedimiento administrativo disciplinario, donde se te va a asegurar el debido procedimiento, ¿no es cierto? Es el conjunto de pasos ordenados, sistematizados, en el cual se va a materializar el debido procedimiento, ¿no? El derecho de defensa, el derecho de contradicción, lógicamente para obtener una decisión objetiva, que sea por responsabilizar a un trabajador por su conducta o finalmente de absolverlo. Entonces, fíjate, dentro de las entidades administrativas también hay un régimen disciplinario, ¿no? Donde se te puede sancionar si es que se encuentra responsabilidad, ¿no? Lógicamente, la sanción más drástica es la destitución, ¿no? Inclusive se te puede inhabilitar por un periodo determinado. En todo caso, fíjense, allí hay un procedimiento administrativo disciplinario que busca corregir la inconducta de los trabajadores, ¿no? Entonces, muy bien, en líneas generales, vamos a detallarlo. Hay un capítulo especial, el procedimiento administrativo sancionador y el procedimiento administrativo disciplinario. Pues ahí lógicamente vamos a detallar a gran escala, pero ya les voy adelantando, ¿no es cierto? ¿Cuál es la connotación del procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Muy bien. Finalmente, aquí en la diapositiva les he traído una frase bien interesante, ¿no? A ver si me ayudan a analizarla. Dice la siguiente, ¿no? El respeto se gana, la honestidad se aprecia, la confianza se siembra y la lealtad se regresa, ¿no? Son valores importantísimos que van a permitir orientar nuestra actitud, sobre todo a la hora de desarrollarnos como trabajadores, ¿no? Entonces, hay que guardar mucho la lealtad institucional, ¿no? Eso inclusive ya les había comentado la anterior sesión de clase, ¿no? Uno hay que querer a la institución donde pertenece, ¿no? ¿Por qué? Porque la institución es la que te da la oportunidad para que tú puedas desarrollarte como profesional. Te paga una remuneración. Conseguir trabajo hoy en día es difícil, pero esa institución pública, ¿no?, te ha dado la oportunidad, prácticamente te estaría haciendo el favor. En otras palabras, ¿por qué? Porque tantos abogados que hay, ¿no? O sea, figuradamente hablando, ¿no? Entiéndase en ese sentido, por favor. Figuradamente hablando, podría decirse que la entidad pública le está haciendo el favor a uno.
Podría decirse así, ¿no? Figuradamente hablando, entiéndanmelo de esa manera, ¿no? Para que, lógicamente, hay que darnos cuenta de ello. La institución pública, mira, te paga una remuneración. Como profesional te da una remuneración importante, interesante, que de alguna manera podría decirse que es solvente, ¿no? En las instituciones públicas los sueldos son solventes, ¿no? Hasta cierto punto también, ¿no? Tampoco vamos a exagerar, ¿no es cierto? Que ya uno puede ser millonario con esos sueldos, ¿no? Eso tampoco es así, pero sí te asegura para tener una óptima calidad de vida, tú y tu familia. Entonces, mira, trabajar en una institución pública tiene todas las ventajas posibles y ustedes están preparando para ello, ¿no? Muchos de ustedes, vuelvo a decir, van a ocupar plazas en el sector público, ¿no? ¿Por qué? Porque las instituciones públicas requieren abogados. Y esos abogados, ¿qué materia principalmente deben de dominar? Por supuesto que es el derecho administrativo, ¿no? El derecho no solamente es derecho civil, derecho penal, sino que hay otra gran materia, más grande inclusive que el propio derecho civil, podríamos decirlo así, lógicamente también con los resguardos correspondientes para no entrar en contradicción yo mismo, pero el derecho administrativo es gigantesco, ¿no? No solamente hay tema de municipalidades, también hay gobiernos regionales, también hay hidrocarburos, también hay derecho del consumidor, ¿no? Que se desarrolla dentro de un fuero administrativo, ¿no? Fíjate, por cada entidad que existe, lógicamente hay un derecho administrativo especial, ¿no? Es por eso que el juez del contencioso administrativo no solamente tiene que saber de municipalidades, también tendrá que revisar de gobiernos regionales, también tendrá que revisar de los ministerios, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas, revisar sus leyes especializadas para sobre esa base tratar de solucionar el problema. Entonces es gigantesco. Ya se imaginarán el gran problema que tiene el juez en lo contencioso administrativo. Muy bien, en todo caso, ahí van las recomendaciones. Son frases muy importantes, muy bonitas. Estoy seguro que va a calar en sus corazones, ¿no? Porque se trata de formar profesionales probos, intachables, que sirvan para construir Estado, ¿cierto? Lo contrario, no queremos ello. Queremos profesionales que sumen con su granito de arena al desarrollo del país, ¿no? Pues eso es lo que estamos necesitando. Muy bien, entonces hasta ahí, chicos, la exposición del tema. Con esto ya habríamos terminado el tema de la ley marco del empleo público. Entonces vamos a, como es costumbre, vamos a dar oportunidad a la participación, a las consultas por parte de ustedes. Entonces, muy bien, comencemos.